Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. El episodio de hoy es algo que tenía muy guardado y que no quería hacer con nadie más, porque es algo que vamos a hablar, que comparto mucho con ella. Obviamente, no me comparo. Tiene muchos años más trabajando dentro de este mundo, que es la medicina funcional integrativa. Como bien sabemos, la medicina integrativa es una rama de la medicina que dentro de muchas instituciones médicas hoy en día ya es una especialidad que se puede hacer. Y sabemos perfectamente bien que al final todas las enfermedades crónico-degenerativas deberían de ser estudiadas desde este abordaje y este punto, ya que hablamos precisamente de los genes, el ambiente y el estilo de vida del paciente. Así que no hay nadie mejor con la que pueda compartir esto que mi querida Cristina Lima. Ay, gracias. De verdad, no saben mi emoción y todo lo que planeé este episodio. Por fin la tengo aquí. Por fin lo logramos. Por fin lo logramos. Los tiempos son duros y complicados, pero de verdad no quería hablarlo con nadie más que no fuera contigo. Ay, porque entiendo y conozco y sé toda la pasión que tienes por esto, todo lo que has logrado durante todos estos años, que justo hace un rato le pregunté que cuántos años llevaba. Pues sí, llevo 25 para ser clara, o sea, para ser exacta más o menos. 23 yo te pediría como al 100%, pero sí, 25 desde que inicié la primera vez. Y como bien lo has dicho, dice, no me comparo, no, bueno, o sea, qué bueno que no se compara, porque yo no llegaría hasta ahí. Pues bien lo acabas de decir, sí, es mi pasión, tengo muchísimos años dedicándome a esto, la verdad, esta pasión inició desde la raíz de mi mamá, o sea, de poder vivir desde muy cerca el cáncer de mi madre, y de sus 17 hermanos. Esa historia casi nadie la sabe. Y es la razón por la que realmente me dediqué a esto, ¿no? Y tú lo acabas de decir también, la genética, ¿no? Para mí, la recarga genética nunca me asustó, pero sí fue y es, al final de cuentas, algo que me ha perseguido toda la vida, ¿no? Mi mamá tenía 17 hermanos, porque hoy en día todos están muertos, y mi mamá es la única que sigue porque era la más chiquita de todos ellos, del mismo papá y de la misma mamá, y los 17 murieron de cáncer. Es algo bastante fuerte. Es muy fuerte, entonces para mí siempre fue muy importante como buscar, ¿no?, la respuesta a esta enfermedad, buscar dónde estaba la prevención a esta enfermedad, porque al igual que mis tíos, tengo 2 primas también que murieron de ello. Entonces, yo te podía decir que no vivo con miedo, pero era algo que me perseguía, ¿no? Claro. Y definitivamente yo dije, necesito estudiar hasta lo último que pueda para encontrar el camino de poder vivir a plenitud, ¿no? Y creo que, bueno, ha sido algo con lo que he vivido y he sido congruente toda mi vida en ese sentido, ¿no? No, y al final hoy sabemos, a pesar de, o sea, vean los años que lleva al final Cris con todo esto, cómo la medicina, cómo la nutrición y el abordaje han cambiado y han hecho muchas cosas. Yo siempre algo que les digo a los pacientes, y creo que lo he dicho en redes, en podcast y demás, cuando estudiamos medicina, dominamos que todas las enfermedades te ponen qué es la enfermedad, de dónde viene, y algo tan impactante, importante, es que siempre te ponen factores modificables y no modificables. Y dentro de los no modificables únicamente tenemos la edad, el sexo y la genética. Y todo lo demás es modificable ante cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Completamente cierto. Y creo que a veces nos cuesta trabajo tratar de encontrar, de abordar y de llegar a que muchos entendamos esa parte de que hoy en día muchas cosas sí se cambian. Yo creería que mucha gente sí lo entiende, pero creo que hoy la medicina
ha tocado el punto de encontrar la forma más fácil para que el paciente sobreviva los años que el paciente quiere sobrevivir, no los que puede. Sí, sí, sí. Y cuando le digo a la gente eso, de repente se sacan de onda porque es como muy cruel de repente, pero les digo, no, es que la solución que te está dando hoy la medicina es para que tú tomes conciencia del cambio que quieres hacer, pero es la solución a que puedas parar, disminuir, pero jamás sanar. Claro. ¿Por qué? Porque vemos al ser humano como incapaz. A mí me da eso muchísima tristeza, porque al final el gremio hemos llegado a desconfiar tanto del paciente que simplemente les decimos, tómate esto porque yo sé que tú no vas a hacer nada más. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, a veces cuando el paciente tiene estas ganas de decir, ok, yo me tomo la medicación, pero ¿qué más puedo hacer? Se queda ese punto así como corto. No tienes que hacer nada más. No, sí, pues sí puedes, sí debes. Pero no lo digo porque no creo en el paciente. O sea, creo que el paciente no lo va a hacer nunca. Entonces, para mí esa parte es de verdad muy angustiante porque hay tantas otras soluciones que no se ponen sobre la mesa y no es una decisión que el paciente tome. Sí. ¿No? O sea, si yo no te la digo, pues tú no la sabes, porque también tenemos que estar conscientes que hay un punto de ignorancia muy grande, muy grande, y lo digo personalmente en muchos aspectos, pero también en muchos otros factores que no le damos importancia, que no sabemos, que creemos que lo que nos dice el médico eso es y no hay nada más. Y entonces después nos preguntamos, ¿pero por qué me dijo eso si podía pasar esto? Pero bueno, porque yo creo que es una responsabilidad total de nosotros, definitivamente saber hasta qué punto podemos llegar, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo último a lo que debo de recurrir, ¿no? Pero sí, definitivamente es un mundo muy grande, muy amplio, con muchísimas preguntas todavía. Pero creo que hoy en día tenemos demasiada información, demasiada. Y quien hoy diga que el abordaje funcional e integrativo no tiene un sustento, creo que definitivamente le falta mucho, no por estudiar, porque estudiar podemos todos los días estudiar. Le falta mucha práctica, mucha. Porque yo hoy te puedo poner sobre la mesa y puedo escribir papers completos de evidencia científica del cambio radical que puede existir en un ser humano a través de un abordaje integral. No, totalmente. Y mira, algo como, creo que una de las cosas como tú lo dijiste, o sea, estudiar hay mucha información ahí y de sobra y de muchos años atrás, muchos años. Pero realmente lo que te deja la práctica integrativa no tiene palabras. O sea, ¿qué más evidencia muchas veces hay que el ver el cambio abismal de vidas que se cambian con pacientes con diabetes, con hipertensión, con cáncer en que mejoran, con enfermedades autoinmunes, con cientos de cosas que hoy sabemos, dominamos y tenemos en cuenta de que sí lo hay? Bueno, tú lo has visto, yo lo he visto, lo hemos visto con pacientes con los que tenemos juntas. Y real, te lo juro que a mí no hay día que no deje de sorprenderme el cuerpo. Totalmente. O sea, yo siempre les digo, es algo perfecto que de repente no lo tratamos bien. Es correcto. No lo tratamos bien, lo podemos sobreestresar o demás, pero es algo que te quiero preguntar, porque yo sí lo he hecho en mí y no dudo que tú no lo hayas hecho. ¿No has experimentado en ti muchas cosas, como bien lo dices, por todo esto también que pasó en tu familia, y has visto todos estos cambios tan grandes que puede llegar a presentar el cuerpo a través de los años? No, pues bueno, imagínate. Yo creo que la gente que me conoce y que me sigue, yo tengo una palabra tatuada en la frente.
y es congruencia. O sea, yo divulgo por mi vida congruencia, 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 y camino y voy dejando así el mensaje, ¿no? Y creo que hoy eso es lo que me ha caracterizado. Y creo que es parte de la confianza que han puesto en mí la gente que algún día se ha acercado. Y los cambios yo los he visto en mí, porque yo no hay nada que no haga sin antes haber pasado por mí, ¿no? Entonces, prácticamente desde que practicaba y desde que practico hoy ya no lo hago porque tengo un gran equipo, pero desde que hacíamos medicina estética, probábamos equipos, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué todo esto, y ya cuando me apasioné definitivamente por los nutracéuticos, o sea, las combinaciones que yo misma hacía entre una vitamina y otra, y veía qué sucedía y qué pasaba, y buscaba concentraciones mayores, y hablaba de herbolaria, o sea, yo podría estar aquí horas y horas y horas y horas. Pero si tú me dijeras cambios corporales que tienen que ver con salud, bueno, o sea, mis 2 embarazos. Y no estoy hablando de físico, ¿no? Porque yo en mi primer embarazo, pues los 2 embarazos al final fueron muy saludables y sin ningún tipo de riesgo. Pero yo en mi segundo embarazo, yo misma me descubrí las trombofilias. Yo misma supe qué hacer en el trastorno de trombofilia. Y obviamente en mis 2 embarazos yo fui y me convertí en otra persona, o sea, una transformación total. Sí. Y que hoy la gente me ve y entonces dice, ¿pero cómo? ¿No? Y entonces mi respuesta es, no es como, es que mientras tu cuerpo tenga lo que realmente necesita, va a responder toda la vida siempre, 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 siempre de manera positiva, ¿no? Pero entiendo que hay, como tú lo acabas de decir, muchísimos factores externos que rodean a una persona, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando yo pregunto, si ese factor externo en ti es emocional, genético, exterior, ¿no? Como todos los disruptores endocrinos que tenemos y de todo lo que nos ponemos y demás. Si es de esa manera, ¿cómo gira, ¿no?, el progreso de una inflamación para llegar a ser una enfermedad? ¿Cómo vas a tratar una enfermedad de una manera única? Claro. Es imposible. Porque entonces, o sea, hoy en día tu factor genético determina, pues en muchos casos, hoy que estamos viendo 90% de pacientes con resistencia a la insulina, la primera pregunta que les hago es, ¿tienes genética, papás, mamás diabéticos? Y todos responden que sí. ¿Por qué llegaron ahí, no? Entonces es como cuando yo decía, ok, tengo una descendencia genética de este nivel, ¿qué tengo que hacer conmigo? Ni modo que fuera yo con esa descendencia, ¿no? A menos que no me hubiera importado, pero con esa descendencia que yo dijera, ok, voy a fumar, voy a tomar, voy a hacer, ¿no? Entonces hoy, pues la gente me dice, ¿pero por qué no lo haces? Por eso. Porque ese es mi motor, esa fue la razón por la que yo empecé. Entonces, pues sí, definitivamente el tratar una enfermedad de una manera única me parece lo más obsoleto. No, totalmente. O sea, no hay manera. Pero ¿qué crees? Te voy a explicar. Muchas veces en la educación médica, ¿sí?, tú cuando vas con un doctor y te dicen, ¿pero por qué me dio diabetes? Pues porque tu papá y tu mamá tienen. Sí, claro. Ok, volvemos a lo mismo. De tu estilo de vida, tu ambiente y tus genes, tienes 1 de 3, ¿no? Sí. Tienes los otros 2, que son el porcentaje más alto, que al final puedes cambiar y puedes modificar. Fíjate que algo que yo muchas veces les digo en consulta es lo siguiente. Dentro de todas las enfermedades, volvemos a lo mismo. Tenemos las enfermedades genéticas cromosómicas y estas, las crónico-degenerativas y demás. Lamentablemente, en una enfermedad genética o cromosómica, no lo puedes cambiar. Claro. Son tus genes, es tu mutación, es el gen que salió mal, que se expresó en ti, pues sí, de cierta forma, y que hay muchos síndromes que conocemos hoy que lamentablemente no, pero que hay muchas cosas que sí podemos cambiar.
Y yo muchas veces les pongo mi ejemplo. Yo tengo una enfermedad genética que no se cambia, que es el Ehlers-Danlos, que puede venir desde problemas gástricos, problemas neurológicos, obviamente de articulaciones, desgaste y demás. Pero te lo juro que muchas cosas a mí me pasaron de decir, ok, tengo disautonomía, ¿qué le hace falta a mi cuerpo? Se lo doy. Tengo mucha elasticidad, tengo hiperlaxitud, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio, cuidar mis rangos, meter mi movimiento. Como que yo sabía precisamente que no podía cambiar eso, pero a lo mejor sí podía cuidar otras cosas. Claro, no, pero hablamos de prevención. Claro. O sea, es medicina preventiva. Medicina funcional es medicina preventiva. Claro. O sea, claro que cuando llegan con nosotros ya hay un diagnóstico, ¿no? Pero ese diagnóstico no es la muerte. No. O sea, al contrario, es, ok, busca aparentemente hoy desde la raíz qué pudo haber generado eso y empecemos a cambiarlo, Sí. ¿no? Y de ahí bajemos los procesos inflamatorios. Tú, más que nadie, hoy ves cuánta enfermedad autoinmune. Muchísima, ¿no? Sin tocar el tema de muchas otras cosas ambientales y factores externos que dispararon la enfermedad autoinmune. Entonces, o sea, lo ves todos los días. Sí. ¿Qué hacen para tratar la enfermedad autoinmune? Simplemente medicar y hasta ahí, y ya no hay más, cuando la enfermedad autoinmune es un proceso inflamatorio de factores externos. Claro. De todo tipo. Entonces, ¿cómo no tomarlos en cuenta? ¿Cómo no abrir el abanico en la mesa para decirles, ok, está la enfermedad autoinmune, pero todo esto alrededor también pudo ser la causa de ese proceso inflamatorio? Entonces, ¿cómo no lo vas a tomar en cuenta? Claro. Si estás buscando una solución, ¿no? Yo hoy te puedo decir, y por eso digo, o sea, la práctica lo es todo en esta vida. O sea, yo tengo pacientes, miles de pacientes con artritis reumatoide, miles, que ya no necesitan la medicación, Sí. que no les duele nada. Sí. O sea, y dices, ¿qué onda? Y sacas anticuerpos y sacas valores y sacas, o sea, y todo, y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y tú lo has visto con Hashimoto, o sea, sí. ¿cuántas personas con anticuerpos exageradamente elevados ves disminuciones, o sea, impresionantes, y la persona ya no se siente mal? No, claro. ¿No? Pero giró 10 o 15 años simplemente medicado, y que todo, y siempre que llegan al consultorio es que yo estoy buscando que alguien no me diga que estoy loca. Es que está tristísimo eso. Eso está cañón. Porque al final, a ver, y es algo que siento que el gremio médico bueno, no me incluyo, porque realmente es algo muy diferente, pero a ver, o sea, lamentablemente dentro de la medicina, y a ver, no está mal, hay medicina de urgencia, hay medicina que por algo existe y se necesita, pero justamente estamos acostumbrados a tratar enfermedades que por muchos años fueron infecciosas y que se mataban con antibióticos, antivirales, y entonces ese concepto de medicina se quedó, ¿sabes? Y es como, ok, tienes diabetes, te bajo la glucosa, pero ¿qué restaura la glucosa? A ver, ahorita en este punto que hemos recibido y estando, o sea, constantemente con prediabetes y todo, ¿sabes cuántos de esos diagnósticos de resistencia a la insulina son hipoglucemias? No. ¿O hiperglicemias? Sí. Miles. Sí. Y me dicen, es que me dieron el medicamento y me sentí horrible, me sentí peor y ya no supe qué hacer. Oye, ¿te hicieron una curva? Oye, ¿descubrieron que lo que te había era una hiperglicemia o una hipoglucemia? No, es que nadie me ha dicho eso. ¿Eso qué es? No, y las explican. Entonces, y el abordaje es completamente distinto. Es como cuando tú estás hablando de hipotiroidismo, de hipertiroidismo y de tiroiditis de Hashimoto. El abordaje es distinto, ¿no? Entonces, ojo, yo sí quiero recalcar hoy aquí que no estamos hablando de que los médicos y que la medicina, y que no, para nada, No. o sea, nada. Hay algo que yo siempre le he dejado muy claro a mis pacientes cuando llegan y me dicen, es que porque el médico no me dijo esto, es porque el médico no me mandó a hacer este estudio, es porque, ok, hoy la medicina está, lo dije desde un principio justo para que se entendiera de esa manera, para resolver problemas rápidos, de momento, instantáneos.
Si te estás sintiendo mal, hago esto. Te estás haciendo, ponte esto. Y hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque ese es el abordaje que se aprendió, porque ese es el tipo de especialista de la salud con el que tú te estás sentando. Y no está mal. Claro. Es como el especialista en nutrición, como el cardiólogo. Les digo, cada quien tiene una especialidad, porque no nos daría la vida para estudiar una especialidad o una especialidad sí, pero 10 especialidades al mismo tiempo. Sería casi imposible, ¿no? Entonces yo les digo, no te enojes con tu médico porque probablemente él no conoce de nutrición y quizás no sabe hasta qué punto tiene la importancia de una buena nutrición y hasta dónde la nutrición podría cambiar el mundo, completo y la enfermedad de una sola persona. Entonces no te enojes, simplemente no tienes ese conocimiento. Como yo quizás probablemente no tengo muchos otros conocimientos, ¿no? Y hoy lo digo, o sea, Gladys y yo hemos tratado infinidad de pacientes en conjunto. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, a ver, entre esto y esto y esto, a ver, mejor. ¿Y sabes por qué lo hago? Y en ese momento me pongo como en el papel del médico, porque dices, híjole, ¿sabes que no me da tiempo de meterme tanto? Entonces, mejor, Gladys, ¿cómo lo ves, no? Sí. Y lo discutimos entre las dos y, muy bien, y funciona de esta manera, y tú haces esto y yo hago esto. Padrísimo, ¿no? Y no pensaríamos que todos los médicos tienen ese tiempo, porque la verdad ni nosotras mismas lo tenemos hoy en día. No, entonces, claro, yo creo que definitivamente sí vale la pena encontrar un especialista de la salud que tenga un abordaje mayor cuando hay este tipo de enfermedades. No, claro, y al final, mira, siento que el gremio médico es enorme. No, y como tú lo dices, o sea, a ver, por ejemplo, ortopedia, reuma, claro, y, a ver, y nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos, y yo siempre se los digo a los pacientes en consulta, a ver, porque como lo dijo Cris, siempre es el ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me lo sacaron? ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Y el por qué no me lo explicaron? Entendemos muchas veces esta frustración de los pacientes y al final por eso también está toda la parte integrativa que yo amo con todo mi ser, porque realmente sí cambia vidas muy radical. Y siento que al final somos guías, encaminamos, sí, a veces diagnosticamos cosas que no se han diagnosticado, sí, pero el punto de esto es, y la mancuerna que hacemos aquí, que me encanta, es toda la parte de cómo llevas ese nutrimento, ese alimento, que es el arma más preciosa que hay para el cuerpo para bajar inflamación. Y hoy sabemos que la causa de casi en todas las enfermedades es la inflamación. La inflamación, 100%, en todos los factores. En todos los factores. Y algo que creo que Cris y yo también compartimos mucho es toda esta parte de cuando realmente sale una evidencia. Uf. La verdad. Ahí todo el mundo me conocerá con mi Se los dije. De verdad, se los juro, el otro día, no es por nada, le tuve que mandar un meme a Cris de que lo vi en Instagram y dije, no lo puedo creer, esto va para ella. Porque real está, a ver, hay muchas cosas que se dominan de años. Oh, wow. O sí, sea, años. Lamentablemente, para llegar a algo ya un poco más... La microbiota es una. ¿Qué? O sea, yo hablo de microbiota hace 16 años. Justo. O sea, hace 16 años. Y estamos hablando que, o sea, tiene 3, 4, que apenas empezamos a oír de la importancia de la microbiota. Oye, de verdad, no te voy a dejar mentir, pero en el lunes, por Dios, una paciente me dijo, Gladys, es que estoy impactada de que la microbiota. Le dije, a ver, bueno, Cris tiene 16, yo le dije a la paciente, yo tengo 10 años de conocer toda la parte de la microbiota, el impacto que tiene. Y a veces entre coraje y entre orgullo y entre que dices, piuf, por fin sale. Porque te da coraje de decir, ¿por qué tantos años? Sí. Cuando es algo que hoy en día sabemos de todo, hipertensión, cáncer, enfermedades metabólicas, todo, y lo que falta por descubrir de la microbiota. Totalmente. Porque falta. Y ahí
podemos explicar un poquito, porque yo sé que mucha de la gente que está viendo esto hoy se sigue preguntando, pero es por qué no me lo dijeron, ¿no? Y por qué nadie lo hace, y por qué nadie se toma el tiempo de investigarlo, y no. Y ahí quiero también explicar que está un factor muy, muy importante, y es que nada que se estudie por años tiene evidencia científica. Entonces, nada que tenga evidencia científica se pone sobre la mesa del gremio médico. Entonces, ¿quién va a querer averiguar o investigar, o para ellos podría ser perder el tiempo sobre algo que no tiene evidencia? Entonces, por eso es el se los dije. ¿Por qué? Porque yo sé, y después 16 años atrás, que esto iba a resurgir tarde o temprano, porque iban a pasar esos 10, 15 o tantos años donde esa evidencia tendría que salir a la luz. Y pues está, y ya no hay una, y son millones y millones y millones y millones y millones de estudios alrededor de ella, y por eso a mí me apasiona ese concepto, me parece extraordinario. Creo que en un futuro no muy lejano va a ser la solución drástica a muchos procesos inflamatorios y a muchas enfermedades. Entre ellas el síndrome metabólico. No, claro. Y a ver, y hoy lo hemos visto más. O sea, ¿cuántas cepas ya se estudian relacionadas a cáncer? ¿Cuántas cepas ya se estudian relacionadas a hipertensión? Hay un estudio de cardiología que habla de que a un número de pacientes les dieron por cierto tiempo probióticos y bajaron la presión arterial solo tomando probióticos. O sea, de verdad es algo que yo siempre se los digo, es si te funciona, no necesitas más evidencia. No, pues, ¡bravo! O sea, real. Te lo juro. O sea, el poder que hoy en día tiene la alimentación, las técnicas de reducción de estrés, el ejercicio, el comer sano, los suplementos, te juro que es darle a tu cuerpo lo que necesita. Pues sí. O sea, no hay más. A ver, no estamos haciendo experimentos también, no, o sea, no eso estamos sí, ¿eh? haciendo experimentos, o sea, no es como que estemos probando la pastillita, a ver si te funciona a ti, te funciona, o sea, no es un experimento al final, eso tiene muchísimos estudios. Aparte, todo lo que no tenga estudios hoy que da resultado es porque nadie se ha interesado en meterle dinero y en meterle tiempo, o sea, esa es la realidad, ¿no? Pero al final siento que definitivamente lo que hoy estamos hablando, mucha gente en unos cuantos años vamos a poder decir ante las cámaras otra vez. Se los dije. Yo te juro que siempre le digo a todos, espérense que la medicina integrativa va a reventar en 5 años. Sí. No sé por qué traigo ese número, te lo juro que siempre llevo diciendo que en 5 años más esto va a quedar. Pues mira, yo hoy creo, o será porque estamos en este medio, ¿no? Sí. Que nos rodeamos demasiada gente que está estudiando y que aparte ya lo estudió y que tiene muchísima información y que se actualiza y demás, pero yo hoy lo veo en todos lados. Sí. O sea, yo hoy lo veo en todos lados, definitivamente. Ya lo escuché en la radio, ya lo escuché en la tele, o sea, ya es una cosa. Y me gusta ver el gremio hablar bonito, ¿no? O sea, como decir, tú te dedicas a esto. Fíjate que yo he estado escuchando y me parece bastante interesante, qué padre, ¿no? Cuando antes era como, no sirve. Eso no existe. O sea, eso no existe, por Dios. Sí, ¿no? O sea, sí, tú decías, bueno, ok. bueno, qué bien, ¿no? Bueno, dímelo a mí que me eché a medio gremio médico. Exactamente. Pero realmente te lo juro y siempre lo he dicho y nunca lo voy a dejar de decir. Vale la pena. No. O sea, yo hoy voy a dejar un mensaje aquí muy claro. Si a ti te gusta ayudar, si de verdad quieres dedicarte a esto, por el amor de Dios, estudien mucho más a profundidad, métanle más cariño, amor, tiempo, porque o sea, el que tú puedas profundizar con un paciente, cuál es la raíz de su problema, por qué está así, por qué vive así, que pueda llorar contigo, que pueda reír contigo, no tiene presión. No. O sea, si de verdad te dedicas a esto porque quieres ayudar, no existe nada más valioso
que encontrar con esta persona un vínculo. Sí. Y yo sé que es difícil hacerlo en la medicina tradicional, lo sé, porque probablemente es uno tras otro, porque ellos vinieron a eso también, Sí. ¿no? A encontrar una solución rápida para que el paciente al final pues no se muera ahí, ¿no? Claro. Y eso lo agradecemos hoy en día, por supuesto. Pero si de verdad te quieres dedicar, yo creo que es muy, muy bonito el tener una pasión que le puedas dedicar a un paciente mucho más de 30 minutos, mucho más de 60 minutos, ¿no? Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. Tristemente. Oigan, pues me encantó. ¿Ven por qué estaba guardando este episodio con ella? ¿Ven por qué me urgía? Oye, de verdad, gracias. No sabes, de verdad, gracias. No. Ya saben dónde encontrarla. Por el amor de Dios, ya saben dónde encontrarla. Cualquier comentario, cualquier duda, dejen sus comentarios aquí abajo. A mí, mil gracias. Te lo agradezco de corazón. No, al Lo contrario, disfruté gracias mucho. a ustedes. Gracias a todos. Bye.